Bueno, pues iniciamos las noticias de la tarde con información de salud y es que Uganda va a empezar a distribuir ya vacunas experimentales contra el ébola ya en las próximas semanas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el despliegue del fármaco podría alcanzar los cientos de miles de pruebas, esto como parte de un programa que todavía debe centrarse en rastrear a los contactos de los infectados y hacer conciencia también, por supuesto, en las comunidades. Y seguimos con la Organización Mundial de la Salud porque mantuvo a COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial luego de casi 3 años de que se declarara la pandemia. La Agencia de Naciones Unidas dijo en los últimos meses que aunque los casos están bajando en algunas partes del mundo, los países todavía tienen que mantener la vigilancia e impulsar la vacunación de sus poblaciones más vulnerables. El Comité de Emergencia puso al coronavirus en la lista por primera vez el 30 de enero de 2020. The committee's view is that COVID-19 remains a public health emergency of international concern, and I agree. The committee emphasized the need to strengthen surveillance and expand access to tests, treatments, and vaccines for those most at risk, and for all countries to update their national preparedness and response plans. Y derivado del incremento de contagios en el viejo continente, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Comité Regional aumentaron las medidas de contención para evitar una nueva ola de cara a la entrada del invierno. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea insistieron que la pandemia del coronavirus no ha terminado. Además de que es necesario proteger la salud de la población, sobre todo de los más vulnerables. Y es que los casos de COVID han aumentado en España. Durante la última semana, 195 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, la nueva ola de contagios en Alemania provocó que los hospitales de ese país se encuentren en su límite máximo de capacidad. Por su parte, Francia lanzó el martes su campaña de vacunación contra la gripe, con la esperanza de evitar una fuerte pandemia en un contexto sanitario ya marcado por una nueva ola de coronavirus. De tal modo que en todo el continente europeo se adoptan medidas para enfrentar el incremento de casos, por lo que el uso del cubrebocas en espacios cerrados pasó de opcional a obligatorio. Heraldo Televisión. Vamos a seguir ahí en Europa porque se dio el visto bueno a la utilización de las vacunas de Pfizer y Moderna para menores de 6 meses de edad, lo que pues las convierte en las primeras vacunas para los menores de 5 años en la región. Los menores de entre 6 meses y 4 años podrán recibir un ciclo de vacunación primaria de 3 dosis, esto lo informó el regulador europeo. Aquí en nuestro país sigue el avance del coronavirus. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el territorio nacional se confirmaron 7.103.339 casos totales, así como 330.279 defunciones. De igual forma, la dependencia precisó que la tasa de incidencia de casos acumulados es de 5.459 por cada 100.000 habitantes, además de que actualmente los casos activos estimulados se sitúan en 3.333. Mire, en más sobre COVID-19 en materia de vacunación, la Ciudad de México realizó una estrategia con la cual obtuvo resultados favorables. El reporte es de Alberto Valiente. La Ciudad de México tiene un récord de aplicación de vacunas contra el COVID del 99.8%. Es decir, que se han aplicado al menos 8,5 millones de primeras dosis. Pero llegar a esas cifras no fue fácil. Se tuvo que diseñar la estrategia de resguardo, traslado y aplicación de los biológicos, misma que estuvo a cargo de los héroes detrás de la vacunación. La preocupación de no romper la cadena de frío, porque sabíamos que eran recursos que había invertido el gobierno federal para garantizar la vacuna de los mexicanos. Entonces era una responsabilidad muy alta. Algunas vacunas requerían incluso mantenerse hasta 70 grados bajo cero. Tuvieron que adaptar camiones, bodegas y adquirir los materiales necesarios para garantizar la eficacia de los biológicos. Por ejemplo, en Milpalta, que es una sola alcaldía, abrimos al mismo tiempo 14 sedes ubicadas en escuelas. Y entonces nos dimos cuenta que no podíamos alcanzar los resultados y nuestras fuerzas se diversificaban. Entonces empezamos a cambiar
la estrategia para unir esfuerzos en un solo centro de vacunación. Así llegaron los macrocentros de vacunación, donde en un día, en algunos casos, se llegó a vacunar hasta 40,000 personas, con un esquema completamente diferente. Desde entonces, la estrategia de vacunación ha ido mejorando, extendiendo horarios para atender largas filas, amenizando el proceso con música y botargas y hasta el despliegue de brigadas móviles. Todo un trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas, Secretaría de Salud y Gobierno capitalino. Nuestro profesionalismo se pone a disposición para servir al pueblo de México, a quien nos debemos con todo el corazón. Sin estos héroes, la inmunización de la mayoría de la Ciudad de México no hubiera sido posible y el confinamiento aún sería una realidad, aunque ellos aseguran que los aplausos se los lleva la ciudadanía por acudir para cuidarse y cuidar a los demás. Si ellos no hubiesen venido, iba a ser muy complicado llevárselos a donde estén. Entonces, ahí se vio la unidad, la solidaridad del pueblo mexicano. Alberto Valiente, Heraldo Media Group.